vosotros, pero yo me enamoro de las ideas a través de las historias. Y el caso de este libro no fue diferente. Yo, cuando estuve en San Francisco, fue cuando descubrí el poder que tiene la economía conductual y el impacto que tiene en la vida de todos los días de todos nosotros. Así que comencé a investigar quiénes estaban detrás de estas teorías. Y esto fue lo que me encontré. Estos dos hombres. En la izquierda, Daniel Kahneman, profesor de psicología de la Universidad de Princeton y el primer psicólogo, todos mis psicólogos. ¿Quiénes son psicólogos aquí? ¿Están todos aquí? Hay uno. Muy bien. El primer psicólogo en la historia en recibir un premio Nobel de Economía. Y luego, Richard Thaler, un economista de la Universidad de Chicago, que recibió el premio Nobel de Economía precisamente el año pasado. Veamos algunas de sus ideas. La primera idea, imaginaros que vamos a viajar en el tiempo hace 20.000 años. Vamos caminando por la sabana africana. De repente vamos con el garrote o bien a coger bayas o a buscar alguna gacela. Cuando de repente avistamos un tigre. En ese momento, ¿qué preferimos? Un sistema operativo que nos haga pensar pausadamente y reflexionar si el tigre habrá desayunado esa mañana y si nosotros podemos estar en riesgo de salir corriendo o si podemos quedarnos y contemplar el aterciopelado felino, o un sistema operativo que inmediatamente le ve las rayas al tigre, ¡pum!, salimos por patas de aquel sitio. Probablemente escogeréis el segundo. Y ese segundo sistema es el que la selección natural ha priorizado y nos ha dejado por defecto. Así que Daniel Kahneman nos explica que tenemos nuestro pensamiento, nuestro cerebro funciona con dos sistemas de pensamiento distintos. Un sistema 1 que es rápido, inconsciente y es automático y está basado en asociaciones y en intuiciones. Y luego un sistema 2 que es lento, es consciente, requiere esfuerzo cada vez que se pone a trabajar y es el sistema lógico y analítico. ¿Qué sucede? El sistema con el que tomamos decisiones es el sistema 1, el asociativo, el que se deja llevar por el instinto. Lo que sucede es que como están en permanente contacto, el sistema 1 y el 2, el sistema 2 está siempre recibiendo las ideas y sugerencias del sistema 1 y está deliberando a ver si su hermano tiene razón o no. Y suele darle toda la razón. Y suele en general justificar de forma racional todas las escogencias que le manda su sistema 1. Por eso pensamos que somos racionales, cuando la ciencia ahora nos dice que todas nuestras decisiones son irracionales desde el principio. Y ahora veamos otro concepto, el segundo gran concepto de la economía conductual. Y esta fue la idea que permitió a Richard Thaler el premio Nobel de Economía el año pasado. La arquitectura de las decisiones. Esto quiere decir que el contexto importa muchísimo. Una persona, la misma persona, la pones en un contexto y se comporta de una manera y toma decisiones de una manera. Coges a esa misma persona y la pones en un contexto distinto y se comporta y toma decisiones diferentes. Entonces, si vuestro querido compañero o compañera os despierta todas las mañanas con el olor del pan recién horneado, con el zumito de naranja, el yogur griego, la palmerita de chocolate, seguro que de vez en cuando dirás que no, que pasas, que quieres ser healthy, pero seguro que a los meses la talla de tu cintura se va a resentir. Compáralo con que tu otra manzana te despierta todas las mañanas con un smoothie de espinaca con brócoli y aceite de coco, o en su versión naranja,
de zanahoria con naranja y jengibre. Aquí algunos, mi santo Fernando. Él no toma los batidos, pero ha cambiado su desayuno, el pobre, porque no le pongo ni zumito, ni yogur griego, ni palmeritas de chocolate. El contexto nos determina las decisiones. Y aquí quería poner incluso a Bart Simpson. Esto, si os dais cuenta, es un cómic en donde ponen los donuts atrás y ponen las frutas delante. Y dice, hasta Homer Simpson puede comer sano en el contexto adecuado. Fijaros, en Google es famoso por la comida gratuita. Se han hecho análisis de datos que los nuevos empleados de Google pueden llegar a ganar hasta 8 kilos de peso solamente por comer en Google por la comida gratuita. Entonces, una de las decisiones que tomaron los de Google fue definir el contexto, y lo que han hecho es que los M&M's, los lacasitos, que antes habían toneles enormes para que simplemente cogieras los lacasitos, contabilizaron los datos de cuántas calorías la gente se estaba comiendo con esos lacasitos. Pues en 7 meses en la oficina de Google en Manhattan se comieron 3 millones de calorías en M&M's. Así que lo que decidieron es, porque lo que dice la arquitectura de decisiones es, yo no te limito tus opciones, pero te las dificulto o te las oculto. Entonces lo que hicieron fue, los M&M's ahora mismo están medio escondidos, y el que los quiera los tiene que ir a buscar. Y sin embargo lo que van a encontrar son las almendras o raisins o cualquier cosa que sea más saludable. Así que la importancia del contexto. Aquí estamos hablando de comida, pero contexto son nuestros teléfonos. Las empresas están definiendo nuestro contexto en el teléfono. Por ejemplo, una persona que a las 10 de la noche dice no quiero ver más el teléfono y se apaga, ya no tiene la luz azul, ya no está navegando por internet, ni en el email, ni con Instagram, esa persona sería una persona muy distinta que otra que no tiene restricción en su móvil y se va a la cama leyendo en las pantallas y brujuleando, ¿vale? Entonces, la importancia del contexto. Con esto, revelando el secreto en Silicon Valley. Fijaros, la economía conductual no es nada nuevo. Esto viene, de hecho, desde la década de los 80, cuando Richard Thaler ganó una beca para trabajar con Daniel Kahneman en Vancouver. Y fue la primera vez que un psicólogo y un economista podían trabajar juntos. En esta reunión, aquí encontráis a Daniel Kahneman. Esta reunión pasa en 2007. Recordad que en el 2007 es cuando Google compró a YouTube, o cuando sacó a Steve Jobs el primer teléfono, o cuando GitHub fue creado. Pasaron muchas cosas en el 2007, o Twitter se hizo un spin-off y empezó a crecer. Pues en esta reunión Daniel Kahneman le explicaba a Larry Page, a Sergey Brin, a Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Diamandis del Singularity University, James Wales del Wikipedia, a todos les explicaba que esto, si las personas no son conscientes de la influencia de los sesgos y asociaciones, la libertad para resistirse a comprar un producto o utilizar un servicio resulta más teórica que real. Esto es una pasada. Es una pasada. A partir del 2007, Google, Amazon, Uber, todos tienen grandísimos departamentos dedicados a Behavioral Economics, que están contratando economistas, psicólogos y desarrolladores para precisamente definir el contexto en donde estamos tomando decisiones, que ahora podemos ver en algunos ejemplos. Pero antes de ello, así fue como organicé las ideas, y esto será lo que encontraréis en el libro. De las historias que encontré a los casos reales.
En el libro, los 2 primeros capítulos son las bases, más o menos lo que os he contado. Y a partir de ahí, los siguientes 9 capítulos, vais a encontrar en cada uno un sesgo, los casos de uso, que se llaman, de cómo los están utilizando las empresas, y la validación científica que os explica por qué estos sesgos existen. Son irracionales y son predecibles, y siempre nos van a afectar. Por cierto, antes, dejadme que os cuente una historia que define muy bien. La historia de las cosas siempre comienza mucho antes de cuando realmente sucede. Pues esto, la historia de la economía conductual, surge en 1941. Daniel Kahneman, por entonces, era un niño judío pequeño en el París ocupado por los nazis. En ese día era una tarde y regresaba de haber visitado un amigo cristiano. Cuando estaba regresando, un agente de la SOS lo vio y le llamó. Daniel Kahneman, que en ese momento estaba utilizando el jersey dado la vuelta porque tenía la estrella de David amarilla hacia adentro para que no le vieran en un sitio prohibido, se le encogió el corazón y se acercó con la angustia de lo que le iba a pasar. De repente, cuando estuvo cerca, el agente le agarró por un brazo, le acercó así, le abrazó, sacó de su bolsillo una billetera, le mostró una foto de un niño muy similar a Daniel, sacó dinero, se lo dio y se marchó. El mismo judío, el mismo nazi, que era capaz de asesinar judíos y hacer cosas atroces, era capaz al mismo tiempo de sentir un afecto enorme por su hijo y la necesidad absoluta de abrazar a un extraño que se lo recordaba. Eso hizo decidir a Daniel Kahneman, ese evento hizo decidir a Daniel Kahneman dedicar toda su vida al estudio de la irracionalidad, la complejidad y el juicio de los humanos. Y es gracias a eso que hemos llegado a estas ideas. Por su parte, Richard Thaler, por cierto, tiene una historia más corta. Su padre era actuarial, los de seguros, amigos míos. Y resulta que él se aburría profundamente con el mundo de los actuarios normal. Así que decidió que quería dedicarse a la docencia, cosa que su padre nunca le perdonó. Cuando estuvo en la docencia, su director de tesis siempre dijo de él que nadie esperaba grandes cosas de Richard. Es más, cuando decidió que quería comenzar a estudiar la psicología y cómo influía las decisiones irracionales económicas de las personas, de repente sus profesores le dijeron que aquello era una pérdida de tiempo para la ciencia. Gracias al cielo hay gente que eso no le importa. Son subversivos de naturaleza y decidió continuar el camino que hoy nos lleva a lo que estamos viendo de la economía conductual y la importancia del contexto. Y con esto os voy a contar de uno de los sesgos. En el libro os cuento de 12 diferentes, pero hoy voy a contaros uno, que es el conocido como aversión a la pérdida. Fijaros, vais al tinte, recogéis una chaqueta, al día siguiente os la ponéis y encontráis en el bolsillo un billete de 20 euros. ¡Qué felicidad! ¡Qué suerte! ¡Maravilloso! A las 2 horas ya se me ha olvidado y... Otro día vas a comprar en el supermercado. Abres el monedero y vas a sacar los 20 euros para pagar. Y te das cuenta que la dependienta en el almacén anterior te ha devuelto mal y te ha devuelto 20 euros menos. En ese momento eres desgraciado. ¡Qué mala suerte! Y todavía al día siguiente estás pensando en los 20 euros que has perdido y te acuerdas de la dependienta y de sus niños. Son los mismos 20 euros, pero la diferencia entre ganar y perder. Esta simetría cuando perdemos, entre la emoción de una pérdida y una ganancia,
nos hace tomar decisiones que son, cuando menos, muy curiosas. Por ejemplo, las suscripciones premium, Spotify o LinkedIn. Amigo mío, que tengo aquí los de LinkedIn. Te dejan utilizarlo Spotify, por ejemplo, te dejan utilizarlo 3 meses. Esa forma de utilizar las suscripciones está basado en economía conductual, porque hace que durante 3 meses sientas el servicio como tuyo, te acostumbres a escuchar la música cuando quieres, cuando te apetece, sin publicidad, y lo que haces es que después de 3 meses te cuesta más perderlo que pagar por el servicio. Otro ejemplo, el que nos estaba dando Laura. Entras en Booking, vas a reservar y ves la habitación está chuli. Jackpot, el mejor precio, fenomenal. Un canadiense la ha reservado la última habitación hace 5 minutos y ya te empieza un poquito. Hay 5 personas mirando tu misma habitación y ya te empieza otro poquito. ¿Qué sucede? Booking está queriendo crear el contexto porque lo quiere crear deliberadamente para que tú tomes la decisión de antes de salir de Booking hayas reservado la habitación y no perderla con el canadiense este que hay que ver que se te quede el canadiense con la habitación. Uber, otro ejemplo. Uno de los diseños que ha sido más disruptivos de Uber ha sido precisamente el que han removido el pago. Recordar, Cabify vino detrás de Uber, pero lo que hizo Uber, lo primero fue removió el sentimiento de que tenías que pagar por un servicio. Así que ya imaginaos la diferencia, estáis en el centro de Madrid, en un taxi, viendo el taxímetro correr. Truco, 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 porque no puedes ir ni para arriba ni para abajo en el Madrid de Carmena y ahora en el Madrid de las Navidades. Sin embargo, en Uber o en un Cabify ya has dado clic a un precio y está. Y te han removido la sensación de pérdida. Y esto son empresas del digital economy. Por ejemplo, los que tengan cuentas de Instagram o de Twitter o que tengan un adolescente en su vida, sabrán que nos repatea mucho más que nos dejen de seguir a que nos siga alguien. ¿A que sí? Es exactamente lo mismo, pero nos afecta más a alguien que nos deja de seguir uno que nos sigue, porque funciona la aversión a la pérdida. Por allí me están diciendo que sí, ¿no? Y no son solamente ejemplos en la economía conductual. Mira, Ricardo, en los hospitales. Hay un hospital en Nueva York que quisieron crear unos folletos para sugerir a las mujeres que se autoexploraran el pecho para evitar encontrar posibles cánceres o para evitarlos. Lo que hicieron fue el A/B testing, 2 tipos de folletos. En un folleto sugerían la importancia y todas las ventajas de autoexplorarse, porque si podías encontrar un posible bulto, pues se podían tratar antes. Mientras que el otro folleto lo que hacían es que incidían en los riesgos que podía tener si no lo hacías. Es decir, la segunda versión incidía en la pérdida de la salud. Monitorizaron a las mujeres que recibían los 2 folletos y las del segundo grupo, en las que incidían en los riesgos de la salud, fueron los que mayor autoexploración hicieron. Son cosas muy pequeñas, pero que tienen un impacto enorme. Y Carlos, Paloma, escuchar, en Silicon Valley, y los comerciales, a ver, Valentín, toma nota, que lo sepas. En Silicon Valley, algunas compañías están decidiendo pagar por adelantado las comisiones. ¿Por qué? Porque cuando ya lo tienes en tu salario, se activa la aversión a la pérdida. Y te supone, en general, te esfuerzas mucho más para que no te quiten algo que por ganar unas comisiones a posteriori. Así que en Silicon Valley ya están utilizando este principio para cambiar los planes de compensación. Ya os lo digo, está por todos sitios. Los listos están en el mundo de la economía conductual. Así que
Con esto me voy a una última reflexión para terminar. Quiero terminar esta presentación con una de mis frases favoritas de Warren Buffett, que también es con la que concluyo el libro, que dice: si estás sentado a la sombra, es porque alguien sembró un árbol hace mucho tiempo. Mi objetivo con el libro, además de inspirar, además de entretener, era también educar de alguna forma en cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. No solamente eso, sino cómo hay otras empresas que están haciendo todo lo que está en su poder por tomar decisiones por nosotros. Decisiones que no siempre van a ser para nuestro beneficio, sino para el suyo. Con lo cual, mi idea con el libro es daros algún tipo de herramienta, o por lo menos haceros pensar para que toméis decisiones que sean favorables para crear el árbol que os dé sombra en los años venideros.